Excelente, hermanos. Bien, vamos a comenzar pues con la clase de esta mañana. Y déjenme les proyecto o les comparto mi escritorio. Y vamos a hablar de este día, ¿verdad? Es un tema muy importante en los libros proféticos. No me voy a meter tanto con los profetas porque lo vamos a ver poco a poco en los videos que yo les he mostrado o se los voy a proporcionar. Pero este es un tema bastante importante en los libros proféticos, el día del Señor. Yo creo que ustedes han escuchado bastante tiempo o han escuchado ya antes esta frase, ¿verdad? El día del Señor. ¿Qué les recuerda a ustedes este asunto del día del Señor? La segunda venida, ¿no? La segunda venida, ¿qué más? Juicio, hermano. Juicio, Juicio. Bodas del Cordero. las bodas del Cordero. Ok, bien. Les hacía esta pregunta porque realmente es lo primero que se nos viene a nuestra imaginación cuando escuchamos la frase el día del Señor o el día de Yahvé, como aparece ahí en la escritura hebrea, ¿verdad? El día del Señor. Pero vamos a ver que este día del Señor no solamente se refiere a esa segunda venida, de hecho no es lo que vamos a tratar de platicar un poco en esta mañana. El día del Señor es una frase en la Biblia que por lo regular la gente siempre va a relacionar con el fin del mundo, ¿verdad? Con la batalla del Armagedón, con el juicio final, con Jesús, ¿verdad? Montado en un caballo blanco que viene con una espada en la boca para ejercer juicio, ¿verdad? Es la primera imagen que se nos viene a la mente, ¿verdad? Las imágenes del Apocalipsis, todo este tipo de situaciones es lo primero que nosotros pensamos o lo que se nos viene a nuestra mente cuando pensamos en el día del Señor. Pero la verdad es que este tema del Día del Señor es un tema que recorre toda la Biblia, por eso le puse ahí como un título, ¿verdad? Un estudio de esta palabra, de esta frase, a la luz de la teología bíblica. Es importante, hermanos, saber esto, porque en los libros proféticos, especialmente en los libros proféticos, esta frase adquiere grandes dimensiones, grande importancia. De hecho, es ahí donde aparece por primera vez la frase el día del Señor. Va a aparecer por primera vez en Amós, capítulo 5. Esta frase aparece por primera vez ahí en Amós, pero Amós da por entendido o da por hecho que los israelitas, cuando él les habla del día del Señor, ellos ya conocen o ya tienen una concepción de lo que es el día del Señor. ¿Sí me estoy explicando con esto, no? O sea, para los israelitas, cuando Amós les está hablando del día del Señor, es porque ellos ya conocen o ya han escuchado antes de esta palabra o de esta frase, el día del Señor. Entonces, tenemos que investigar, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Amós cuando les está preguntando a ellos o cuando les está hablando a ellos acerca del día del Señor? Bien, en pocas palabras, y se los pongo ahí en la presentación, ¿qué significa el día del Señor? El día del Señor es una frase usada en la Biblia para describir cómo Dios está trabajando en la historia para enfrentar el mal humano colectivo, liberar a su pueblo de la opresión y afirmar su dominio sobre toda la creación. En pocas palabras, es eso. Y les voy a explicar cómo funciona la historia o cómo funciona este día del Señor, ¿verdad? A través de toda la palabra de Dios. Y vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Dónde nace esta concepción? ¿Dónde nace esta concepción del día del Señor? Para eso tenemos que irnos al principio, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el día del Señor solamente se encuentra ahí en Apocalipsis, pero les tengo una sorpresa, hermanos. Para entender Apocalipsis, primero hay que entender el Antiguo Testamento. Si no entendemos bien el Antiguo Testamento, no vamos a entender Apocalipsis. Entonces, para entender Apocalipsis, tenemos que ver la Biblia desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis hasta las cartas de Juan, hasta Judas, y luego llegar ya finalmente al Apocalipsis. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, un recorrido por toda la Biblia para ver cómo se aplica esta frase, de dónde nace este concepto del día del Señor. Y comenzamos, hermanos. Vamos a comenzar ahí en el jardín del Edén, ¿verdad? Que aparece en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Bien, ahí cuando vemos la historia de Génesis, nos damos cuenta que Dios crea un mundo maravilloso. No necesitamos dar muchos detalles de eso, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Él da a los humanos, Dios les da a los humanos el poder de gobernar el mundo, ¿verdad? En nombre de Dios. ¿Se acuerdan que Dios le da la autoridad a Adán y Eva para que gobernaran el mundo? Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Para que gobiernen y sojuzguen la tierra, ¿verdad? Reinen sobre los animales, sobre todas las bestias. Entonces Dios le da la oportunidad al hombre de ser un administrador.
¿verdad? De ser un administrador del poder de Dios. En cierta manera, o sea, el poder o el gobierno lo tiene Dios, pero Dios le pasa esa autoridad al ser humano para que el ser humano gobierne sobre la creación de Dios, como un administrador. No es el dueño de la creación, pero es un administrador de la creación de Dios, ¿verdad? Entonces Dios le da a los humanos este poder de gobernarlo en su nombre, pero los humanos, nos damos cuenta ahí en Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Que los humanos son tentados por un maligno, ¿verdad? Ahí en Génesis 3 aparece en forma de esta serpiente que engaña a Eva y engaña a Adán. Entonces los humanos son tentados por este misterioso personaje que les ofrece una promesa, ¿verdad? Dice, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes serán como Dios y podrán discernir entre el bien y el mal. Y tenemos que entender esta frase, porque cuando Él les dice a ellos que ustedes van a poder discernir el bien y el mal, lo que les está explicando o lo que les está queriendo dar a entender es que ellos mismos, así como Dios, van a poder decidir qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Y ponerse en el lugar de Dios. Y tristemente, por la historia nos damos cuenta que Adán y Eva caen en la tentación, pecan, ¿verdad? Y entonces se rebelan contra Dios, ¿verdad? Y entonces empiezan ellos a redefinir el mal en sus propios términos y a partir de ahí comienza una historia de decadencia, ¿verdad? Porque la siguiente historia que nos encontramos es precisamente con la de un hijo de esta primera pareja, con Caín, que asesina a su hermano Abel por envidia, por celos, asesina a su hermano. Luego Caín es expulsado, Dios lo expulsa, y Caín va y funda una ciudad. Y en esta ciudad aparece un hombre que se llama Lamec, ¿verdad? Un hombre violento, un hombre que asesinaba a otras personas. Luego, si seguimos leyendo la historia, todo esto sucede, ¿verdad? Como una consecuencia de la rebelión del hombre contra Dios. Luego sucede que los hijos de Dios, como aparece en Génesis capítulo 6, se interesan por las mujeres humanas y comienza también, empiezan a haber muchas guerras. Dios finalmente va a emitir un juicio y va a venir el diluvio. Dentro de ese diluvio, Dios va a escoger a un hombre, Noé. También nos conocemos la historia. Dios escoge un hombre que se llama Noé para salvarlo y salva a Noé y a su familia, lo salva a través de esta arca. Y nosotros que estamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo comienza la creación como algo muy hermoso, ¿verdad? Como algo que Dios crea perfecto, pero que el hombre echa a perder por querer ser igual a Dios, ¿verdad? Por querer tener esta autoridad de poder definir el bien y el mal. Y nos damos cuenta que a partir de que el hombre peca en el Edén, empieza una decadencia, ¿verdad? Total. Poco a poco el hombre va pecando más y más y más y más, hasta que Dios tiene que parar esto y manda este diluvio y salva a Noé y a su familia. Y nosotros pensamos, cuando vamos a esta parte de la historia, pensamos, qué bien, ahora sí ya se va a acabar el mal, ¿verdad? Ya no va a haber problemas. Una vez que salga Noé, porque Noé es un varón justo, según lo menciona la Biblia, ahora sí va a ser todo paz y tranquilidad. Pero tristemente nos damos cuenta que baja Noé del arca junto con su familia y lo primero que pasa es que Noé se emborracha, ¿verdad? Y comienza otra vez la maldad. Después pasa la historia de este hijo, ¿verdad? Cam, que ve la desnudez de su padre Noé. Entonces, tristemente nos damos cuenta que el mal continúa en la humanidad, ¿verdad? No se ha ido, aunque Dios destruye y salva a esta familia que parece que es justa, vuelve otra vez el mal a surgir y vuelve a crecer. Y poco a poco la narrativa nos va llevando hasta que finalmente todos los hombres se juntan y comienzan a crear una ciudad. Y ustedes seguramente recordarán la historia porque ahí está en Génesis capítulo 11, es la historia de la Torre de Babel. Supongo que también varios de ustedes la han escuchado. Dice la palabra de Dios que los hombres se juntan, ¿verdad? En que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, usaban las mismas palabras. Y entonces, dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 de la Torre de Babel, del capítulo 11. Dicen, comenzaron a decirse unos a otros, vamos, y esto es interesante, hermanos, pongan atención en esta frase. Ellos van a decir, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Entonces, la humanidad se reúne, hablan el mismo idioma, se juntan entre todos y tienen un propósito, ser como Dios, ¿verdad? Llegar hasta el cielo y ser como Dios.
el mismo error que cometieron los primeros dos hombres, Adán y Eva, se está repitiendo aquí ahora en la Torre de Babel, ¿verdad? Quieren ser ellos iguales a Dios. Ahora bien, Babel es Babilonia, ¿verdad? Aunque la antigua Babilonia era poderosa, no era un imperio. Y Génesis nos va a representar esa antigua Babilonia en términos de lo que se convertirá en la historia del mundo y la historia de Israel, ¿verdad? En Génesis 11 se está preparando para el exilio de Israel a Babilonia, en Segunda de Reyes, del 24 al 25. Pero esta Torre de Babel de la que estamos platicando, representa a toda la humanidad o a toda esta primera humanidad que está unificada, intentando ser como Dios. Y utilizan esta tecnología que han creado, el ladrillo y la brea, para querer ser como Dios. Ahora bien, Dios se da cuenta en su providencia, Dios se da cuenta del peligro que esto involucra, porque ahora es toda una cultura, ¿verdad? No solamente es un par de seres humanos, ahora es toda una cultura queriendo ser como Dios, es toda la humanidad queriendo definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Así como si ellos fueran Dios. Así que si seguimos leyendo la historia nos damos cuenta que Dios va a confundir el lenguaje de ellos, ¿verdad? Y los esparce por toda la tierra. Bien, es importante, hermanos, aquí hacer algunas anotaciones acerca de esta Torre de Babel, acerca de esta Babilonia, porque en la Biblia, más adelante nos vamos a dar cuenta que Babilonia y toda su mitología que rodea esta ciudad se van a convertir como en un símbolo de toda la humanidad que se rebela contra Dios. ¿Sí me estoy explicando con esto, no? Aquí en la Torre de Babel, toda la humanidad se unifica para rebelarse contra Dios, y entonces nos vamos a dar cuenta a través de la Biblia que Babilonia va a representar a toda la humanidad que está en contra de Dios, en contra del único Dios verdadero, y que a partir de esta rebeldía contra Dios surgen simplemente violencia e injusticia. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios con estas Babilonias, verdad? ¿Quién va a responsabilizar a Babilonia por su maldad? Tenemos que seguir leyendo la Biblia, ¿verdad? Para ver qué va a pasar con Babilonia, saber qué es lo que va a suceder. Bien, nos encontramos en la siguiente historia. Ahora Egipto se va a convertir en la siguiente o en la nueva Babilonia. Ahí en Génesis del capítulo 11 al capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que Dios va a llamar a un hombre de estos que se han dispersado. Si ponemos atención, nos damos cuenta cómo las historias están conectadas. Dios dispersa a los hombres ahí en Babilonia. Entonces todos los hombres se van, ¿verdad? Se van a diferentes lugares, hablan diferentes idiomas. Dios va a escoger a un hombre de entre todos estos que están dispersos, que precisamente vive en Babilonia. Abraham, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Va a escoger a este hombre y le va a dar una promesa a él, ¿verdad? Le va a decir que a través de él van a ser benditas todas las familias de la tierra, le va a hacer una gran nación de él, les va a dar una tierra a esta nación. Y nos damos cuenta, si seguimos leyendo, que sí, que es verdad, Dios está cumpliendo su promesa. La familia de este hombre, la familia de Abraham, está creciendo, se hace bastante grande, pero finalmente terminan en Egipto. ¿Se acuerdan la historia de José, verdad? Que termina ahí en Egipto y él mete a toda su familia, a su papá, a sus 11 hermanos, y todos están en Egipto. La familia empieza a crecer ahí en Egipto y Faraón se da cuenta de esto, de que los israelitas están creciendo y se están multiplicando. Y dice la palabra de Dios, ahí en Éxodo capítulo 1, dice el versículo 8, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía a José ni de sus hechos. Y el rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán o harán alianza con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Entonces Faraón se da cuenta que los israelitas están creciendo y dice, tenemos que hacer algo con ellos, ¿verdad? Tenemos que esclavizarlos algo porque si no se van a unir con nuestros enemigos. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Esto es importante, hermanos, otra vez. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamientos para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Y luego fíjense el versículo 14. Les amargaban la vida
forzándolos a hacer mezcla y a fabricar ladrillos. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Mezcla y ladrillos. En Babel. ¿Se acuerdan? Ya hemos escuchado esto antes, ya lo hemos leído. En Babel, los hombres usan brea y mezcla para construir este edificio, esta gran torre. Ahora es Faraón el que está esclavizando a los israelitas y los está obligando a construir con ladrillo y con mezcla y que les construyan estas grandes ciudades al Faraón. ¿Verdad? En este punto, Egipto se ha convertido ya digamos, en la nueva Babilonia, en la nueva Babel. Sus ciudades y su ladrillo y su mortero están construidas sobre la sangre de inocentes. No solamente eso, ahora el Faraón, él mismo ha declarado lo que es bueno y lo que es malo, porque para él no se le hace mal matar a los hijos de los israelitas, para él está bien, pues son sus esclavos. Entonces se dan cuenta, Faraón está definiendo en sus propios términos qué está bien y qué está mal. La historia bíblica, si la seguimos leyendo, nos va a decir que este mal que está personificado ahora en Egipto se niega a reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Y ustedes ya lo vieron en la historia del Éxodo, cuando tuvieron las clases del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Moisés va y se le presenta al Faraón y le dice, deja ir al pueblo de Dios, es lo que dice Yahvé. Y entonces Faraón le va a decir ahí en Éxodo 5:2, ¿verdad? Ah, ¿sí? ¿Y quién es Yahvé? ¿Por qué tendría que escucharlo y por qué tendría que dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Yahvé, ¿verdad? Y no dejaré que Israel se vaya. Entonces Dios, o a través de Moisés, le va a decir, bueno, ¿no sabes quién es Yahvé? Pues ahí te va, ¿no? Y sabemos que Dios va a juzgar a Egipto, enviándoles estas 10 plagas que va a matar a su ganado. Finalmente va a culminar con la muerte de los primogénitos. Y finalmente esta batalla contra el faraón va a terminar ahí en el Mar Rojo, cuando Faraón y todo su ejército es destruido, ahogado. ¿Se acuerdan de la historia también todos ustedes? Aquí, hermanos, es importante, porque aquí es donde nace la concepción israelita o la concepción hebrea del día del Señor. Aquí en este punto de la historia es cuando nace esa concepción, ¿verdad? Esa idea del día del Señor. La derrota del mal de Egipto, que ahora es Egipto-Babilonia, el mismo Egipto que se ha convertido en Babilonia, y la liberación de su esclavitud es conocida por los hebreos como el primer día del Señor. Vamos a leer ahí en Éxodo 14, del 30 al 31, ¿verdad? Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y este día va a ser recordado por los hebreos con la celebración de la Pascua, en la que se come este cordero que ha sido sacrificado. Ahí en Éxodo 13:3, Moisés le va a decir a los israelitas, este es un día para recordar por siempre, el día en que salieron de Egipto donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Y la primera canción que va a aparecer también ahí en Éxodo, en el capítulo 15, va a vincular las ideas de que en el día del Señor, Él va a derrotar al mal y va a reinar sobre la tierra. Es decir, en ese día Dios derrotará al mal y su reinado va a ser consolidado. Vamos a leer un poco lo que dice Éxodo capítulo 15, del 1 al 3, dice ahí. Entonces Moisés, después de que pasan el Mar Rojo, Moisés canta junto con el pueblo y entonan el siguiente cántico. Dice, cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es un hombre. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, tú traerás, está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte. El lugar, oh Señor, reservado para tu morada. El santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Entonces, para los israelitas, en su primera concepción del día del Señor, ellos imaginan que en el día del Señor es un día en el que Dios va a derrotar el mal y va a consolidar su reino. ¿Estamos hasta aquí todos, hermanos? Para los israelitas, el primer día del Señor, ellos dicen, el día del Señor es un día en el que Él va a derrotar al mal y va a consolidar su reino aquí en la tierra. Entonces, haciendo una primera conclusión acerca del día del Señor, nos damos cuenta que las historias de Babel o de Babilonia y la historia del Éxodo
se convierten en el arquetipo, en la imagen, en la figura, en el tipo de cómo Dios enfrenta al mal humano en las Escrituras. ¿Cómo enfrenta Dios el mal humano? Según la palabra de Dios, lo juzga y lo destruye. ¿Sí? Eso lo acabamos de ver con Babilonia, que los hombres quieren ser como Dios y Dios los esparce a todos, entre todo el mundo, ¿verdad? Juzga el mal. Luego en Éxodo vuelve a pasar lo mismo. En este caso la nueva Babilonia, Egipto, esclaviza a los israelitas, los hace construirles ciudades, los oprime, ¿verdad? Se abusa de ellos y Dios juzga el mal con castigo. Derrota al faraón, mata a sus hijos primogénitos, ¿verdad? Y envía estas 10 plagas a Egipto. Entonces, hermanos, esta es una primera conclusión del día del Señor. Si un imperio no se somete al gobierno de Dios y trata bien a los extranjeros, Dios va a organizar eventos para que este gobierno o este imperio caiga y reemplazarlos por otro gobierno. ¿Sí me estoy explicando con eso, verdad? Siempre que se levanta un imperio que abusa de los demás, Dios mismo se va a encargar de levantar otro imperio que destruya a este imperio. Los israelitas se refirieron a este evento como el día, ¿verdad? El gran día, el día en el que el Señor nos liberó a nosotros de la esclavitud, ¿verdad? Nos liberó de un sistema corrupto. Y entonces cada año ellos empezaron a celebrar la Pascua como una manera de recordar lo que Dios hizo por ellos, ¿verdad? A liberarlos de Egipto. Y sabemos que ese día se llama la Pascua. Bien, nos damos cuenta que Israel va a llegar a la tierra que Dios le prometió. Ahí en esa tierra ellos comienzan a tener reyes, comienzan con Saúl, con David, Salomón. Pero cuando están en esa tierra se dan cuenta de que no tienen paz, porque otros reyes alrededor de esta tierra prometida, alrededor de Israel, están atacándolos continuamente. Entonces los israelitas, en su mente, empieza a surgir la idea de que el día del Señor tiene que volver a venir, porque los tiene que liberar de estos reyes, ¿verdad? De estos otros gobiernos que los están oprimiendo, ¿verdad? Que los están molestando, que no los dejan vivir en paz. Empieza a surgir en ellos esa idea, ¿verdad? De que, bueno, todos estos gobiernos que están aquí, algún día el Señor tiene que acabar con ellos porque nos están molestando, nos están oprimiendo a nosotros. Pero, hermanos, tristemente nos vamos a dar cuenta de esto. Israel se va a convertir en la próxima Babilonia. Y yo sé que seguramente para ustedes esto les puede causar alguna sensación, ¿verdad? Así como, ¿qué? ¿Cómo es posible que Israel se convierta en Babilonia? Es la historia bíblica. Vamos poco a poco hablando de ella. Y esta historia se las podemos verlo, ¿verdad? En la historia del rey Salomón, ¿verdad? A medida que Israel crece y se establece, se vuelve rico, apático, injusto, idólatra, ¿verdad? El pueblo hebreo da por sentado que son el pueblo de Dios. O sea, ellos, en su estatus ellos dicen, somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. En el trono está sentado un descendiente del rey David, a quien Dios le ha hecho una promesa de que su reino permanecerá para siempre. Y ellos asumen en su concepción que Dios siempre va a estar para ellos y que va a luchar contra sus enemigos sin importar su condición espiritual. ¿Sí me estoy explicando con eso, verdad? Ellos decían, somos el pueblo de Dios, sobre el trono está sentado un hijo de David, siempre vamos a estar protegidos por Dios, no importa cómo nos comportemos, no importa el mal que hagamos, somos el pueblo elegido. Entonces ellos estaban seguros en este estatus que ellos tenían, pero nos vamos a dar cuenta que realmente ellos se empiezan a convertir en la próxima Babilonia, y lo vamos a ver ahí en la historia del rey Salomón, que está desde el capítulo 1 al capítulo 11 de Reyes, y podemos dividir la historia de Salomón en 3 periodos. El primer periodo, como un inicio prometedor, que aparece ahí en el capítulo 1 al capítulo 3 de Primera de Reyes. Un inicio prometedor. Su padre David va a morir y le dice a Salomón, guarda los mandamientos de la ley. Es el consejo que David le da a su hijo Salomón, ¿verdad? El único consejo que le da es, guarda los mandamientos de la Torá, de la ley. Y parece que Salomón va a empezar así, va a empezar bien su reino. De hecho, dice la palabra de Dios que en una ocasión Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice a Salomón, ¿verdad? Pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a conceder. Y Salomón le dice a Dios en sus propias palabras, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo.
Y un corazón, y fíjense en la repetición de la frase, y un corazón que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Otra vez nos volvemos a ir hasta Génesis, ¿se dan cuenta? Se están repitiendo estas frases. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Salomón está asumiendo que el único que puede definir correctamente el bien y el mal es Dios. Ningún ser humano puede definir el bien y el mal. Cuando yo defino el bien y el mal en mis propios términos, yo voy a decir que según mi propia cosmovisión o según mi punto de vista, algunas cosas para mí no son malas, pero para otros sí pueden ser malas. Pero entonces aquí Salomón está reconociendo que el único que puede definir el bien y el mal es Dios, y por eso le pide este corazón comprensivo. Y si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que a Dios le gusta que Salomón le haya pedido esto. Le dice, bueno, porque no me pediste riquezas ni fama, te voy a dar sabiduría, o sea, este corazón que me estás pidiendo, pero también te voy a dar riqueza y te voy a dar fama, ¿verdad? Porque parece que Salomón va a comenzar bien su ministerio. Pero seguimos leyendo la historia de Salomón, y poco a poco Salomón se va torciendo, por decirlo de alguna manera. Poco a poco el reinado de Salomón se va pareciendo más al reinado de Egipto y al reinado de Babilonia. Israel poco a poco se empieza a parecer más a estos dos primeros imperios, ¿verdad? El imperio babilónico y el imperio egipcio. Dice la palabra de Dios en esos capítulos, capítulo del 4 hasta el 10, que le toma a Salomón 7 años construirle el templo que le había prometido construirle a Dios. Le toma 7 años construir el templo de Dios y le toma 14 años construir su propio palacio. Pero si se dan cuenta y nos regresamos a la historia de Babel y nos regresamos a la historia de Egipto, todas tienen que ver con construcciones. Y otra vez aquí Salomón está empezando un plan de construcción muy grande y empieza a parecerse mucho a Egipto y a Babilonia, porque Salomón, según la palabra de Dios, va a utilizar esclavos para construir el templo y para construir el palacio. Y no solamente esclavos extranjeros, va a utilizar esclavos de su propia gente. Va a escoger 30,000 israelitas y los va a poner a trabajo forzado para que empiecen a traer las piedras para el templo. Va a escoger o va a utilizar a 153,600 extranjeros para la construcción de esta obra. Entonces se dan cuenta que el reinado de Salomón parece que se está pareciendo cada vez más a Egipto, ¿verdad? Empieza a utilizar esclavos para construir sus grandes edificios que él está haciendo. No solamente eso, Salomón se casa con la hija de Faraón. El faraón, obviamente otro faraón distinto, ¿verdad? Pero finalmente es el gobernador de Egipto. Entonces Faraón se casa con esta hija del faraón, hace alianzas con Faraón. Faraón le hace un regalo de bodas a Salomón, le regala una ciudad que el faraón conquistó, que quemó y que despojó, la ciudad de Gezer. Entonces Faraón le da este regalo a Salomón y Salomón lo acepta, un regalo de bodas. Seguimos leyendo ahí la palabra de Dios en Primera de Reyes, del 4 al 10. Nos vamos a dar cuenta que Salomón, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios que recibía al año 23 toneladas de oro de impuestos de reyes a los que él les estaba cobrando este impuesto. Entonces está recibiendo todos estos tributos de estos reinos. Fíjense, 23 toneladas al año de oro. No sé, ¿verdad? Es demasiada carga la que imponía Salomón sobre otros reinos. Aparte, dice la palabra de Dios, construye su palacio, construye su trono, como dice la palabra de Dios que no hay otro trono en ningún otro reinado como el de Salomón. 500 escudos de oro cuelgan en su palacio sobre un enorme trono de marfil que él se construye para sí mismo. No solo eso, hermanos, Salomón empieza a cometer muchas locuras, de manera que el marfil, que ya de por sí es una piedra preciosa, bueno, es un elemento precioso que viene de los elefantes, ¿no? Lo recubre con oro. Sí, o sea, ya de por sí es algo hermoso y aparte lo recubre con oro Salomón, el marfil. Bueno, tiene este trono de marfil que está rodeado de 12 figuras de leones, está importando oro, plata, marfil, monos, pavos reales, 1,400 caballos y 12,000 caballos de Egipto. Entonces Salomón empieza a parecerse mucho a estos imperios egipcios y babilónicos. Y finalmente, Dios va a decretar la caída de esta Babilonia en el capítulo 11, porque ya es completamente una ciudad pecadora. Salomón acumula, según el capítulo 11 de Primero de Reyes,
700 esposas y 300 concubinas. En aquel momento, en aquella época, el tener mujeres, el tener concubinas, aparte de que era una demostración de poderío, de fama, también significaba hacer alianzas con esos reinos. Sí, los reyes de otros pueblos le daban a Salomón sus hijas y era una manera de establecer una alianza, un pacto, un compañerismo entre estos pueblos. La Biblia nos va a seguir narrando que estas mujeres orillaron a Salomón a adorar a otros dioses. Salomón va a estar adorando a dioses como Acera, a dioses como Moloch, a dioses como Quemos. No solamente los va a adorar, sino que también les va a construir templos a estos dioses. Entonces se dan cuenta que ya Israel se está convirtiendo en la nueva Babilonia, ¿verdad? Se rebelan contra Dios. Salomón ya no obedece la ley de Dios. Dentro de la concepción de Salomón, no estaba mal hacer esto porque finalmente está haciendo alianzas con otros pueblos. No estaba mal adorar a otros dioses. Se dan cuenta que Salomón ya también está empezando él en sus propios términos a definir lo que está bien y lo que está mal. Ya no le importa la ley de Dios. Todo esto que está haciendo Salomón está en contra de las leyes que Dios dio para los reyes ahí en Deuteronomio 17, que no podía acumular esposas, que no podía acumular riqueza, que no debería cargarle la mano al pueblo con impuestos. Estas son leyes que Dios le dio a los pueblos, que Dios le dio a los reyes directamente desde el Sinaí. Desde antes siquiera que los reyes fueran establecidos, Dios ya había establecido estas leyes para ellos. Salomón se pasa las leyes de Dios, disculpen la expresión, ¿verdad? Pero como luego dicen, se pasa las leyes de Dios por el arco del triunfo, ¿verdad? No le importan y construye, ¿verdad? Y hace todas estas alianzas y se casa con estas mujeres y no le importa la ley de Dios. Entonces, como consecuencia de esto, Dios, ahí en el capítulo 11, va a permitir que los enemigos de Israel los ataquen y le va a decir a Salomón que le va a quitar el reino. Le va a decir, solamente por amor a David, tu padre, voy a dejar 2 tribus. Ahí en el pasaje dice una tribu, que nosotros sabemos que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero le dice, solamente por amor a David, tu padre, te voy a dejar estas 2 tribus. Pero todas las demás tribus las voy a quitar de ti. Y vamos a darnos cuenta que ahí Israel se va a dividir en 2 reinos, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, con 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Una vez que Israel se convierte como Babilonia y Egipto, entonces ahora Israel va a ser el blanco del día del Señor. Y eso nos lo va a decir el profeta Amós. Por eso les decía que es importante, porque el profeta Amós aquí es donde surge todo el concepto del día del Señor y tenemos que ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué el día del Señor va a caer sobre Israel? Ya les he dado las razones. Es porque Israel se ha convertido en el nuevo Egipto, se ha convertido en la nueva Babilonia. El profeta Amós va a decir ahí en el capítulo 5, versículo del 18 al 20, ¿qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Así es, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Se dan cuenta? En la concepción de los israelitas, ellos dicen que ya llegue el día del Señor, porque el día del Señor es liberación para nosotros. El día del Señor es cuando Él nos va a liberar de todos nuestros enemigos. Y Amós les cambia el mensaje y les dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, ¿verdad? A ustedes que están esperanzados en este día? Este día no es bueno para ustedes. Y les va a decir por qué. Les va a explicar por qué este día no es bueno para ellos. Les va a decir por qué ellos han sido injustos con la ley, ¿verdad? No siguen la ley, no la obedecen, adoran a otros dioses, oprimen a otros pueblos, oprimen a los pobres. Van y presentan ofrendas al Señor sin importarles cómo vivan en su vida diaria. Van y ofrecen sacrificios, grandes sacrificios, gastan mucho dinero en sacrificios y no les importan los pobres. Entonces Amós les recalca esto, ¿verdad? Dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve su culto? ¿De qué sirve su adoración a Dios si no va acompañada de estas obras, ¿verdad? De ayudar a los pobres, a los necesitados, a los oprimidos. De nada sirve. Esa es una adoración vacía que no le agrada a Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si estamos mal con nuestro prójimo, ¿verdad? Esa es una mentira. Lo va a decir Juan varias veces.
No puedo decir que yo amo a Dios si no amo a mi prójimo, si no soy movido a compasión cuando veo su necesidad. Es una mentira el decir que yo amo a Dios y presentarme los domingos y adorarlo cuando veo la necesidad de mi hermano y no la suplo. Esa es una mentira, es lo que va a decir Amós en nuestras palabras, en nuestro tiempo. Entonces Amós le está diciendo a los israelitas, ¿verdad? ¿Para qué esperan el día del Señor? Mejor ni lo esperen. Es un día de juicio para ustedes porque están cometiendo el mal contra Dios. Entonces cambia la concepción que tenían los israelitas, se las cambia Amós completamente. Amós advierte ahí en su mismo libro que un pueblo se va a levantar, que un pueblo va a venir y se los va a llevar a ellos cautivos por esto, ¿verdad? Porque es el castigo. Nos hemos dado cuenta que Dios, ya dijimos que el día del Señor significa castigo para cada pueblo que oprima a los demás. Ya lo vimos que lo aplicó con Babel, lo vimos que lo aplicó con Egipto y ahora lo va a aplicar con los israelitas porque están abusan de los extranjeros, abusan de los pobres. Entonces, Amós va a decir que Dios va a traer juicio sobre el pueblo israelita y que va a venir un pueblo que se los va a llevar al exilio. Y va a ser el profeta Habacuc el que nos va a decir quién va a ser ese ejército que se los va a llevar al exilio. Y el profeta Habacuc es un profeta muy importante. Es un profeta muy importante porque él va a darse cuenta de una situación que vamos a notar nosotros también aquí. Primero que nada, vamos a darnos cuenta que Habacuc les va a decir que ese ejército que se va a llevar cautivo al pueblo de Judá, ya en este caso va a ser el reino del sur, les va a decir que va a ser el imperio babilónico. Va a decir ahí en Habacuc 1, del 5 al 6, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán a su tierra. En otras palabras, Dios va a traer el día del Señor, el día de Yahvé, sobre este Israel, Babilonia. Porque ya Israel se ha convertido en Babilonia, este nuevo Israel, Babilonia. Dios va a traer el día del Señor sobre este Israel, al permitir que la Babilonia actual, o sea, la verdadera Babilonia, el imperio babilónico, los derrote. Dios permite que las naciones se levanten y caigan por su propia maldad, una tras otra, en una secuencia de autodestrucción. Tristemente nos damos cuenta que los líderes de Israel también redefinieron en sus propios términos lo que es el bien y el mal a su gusto, resultando en corrupción y violencia. De hecho, el profeta Amós va a hacer mucho énfasis en que los líderes de Israel torcían la ley, no la aplicaban como debería de ser. Están ellos redefiniendo lo que está bien y lo que está mal. El pueblo de Dios se volvió como Babilonia. Los que antes fueron oprimidos en Egipto, ahora se vuelven opresores de otros, ¿verdad? Babilonia parece ser una trampa de la que nadie puede escapar. Entonces el día del Señor viene sobre Israel, son conquistados y llevados cautivos al exilio. Pero entonces es el profeta Habacuc, hermanos, es el profeta Habacuc el que se da cuenta de este patrón repetitivo. Habacuc se da cuenta que surge un imperio y pronto este imperio es tentado por el poder, es tentado por este misterioso enemigo que aparece ahí en el jardín del Edén y que le ofrece al hombre el ser como Dios, el ser igual a Dios, el definir en sus propios términos el bien y el mal. Amós se da cuenta que esa tentación que tienen los primeros hombres, también la van a tener los hombres que van a seguir después de ellos. Babilonia, Egipto, Israel. Entonces Habacuc se da cuenta que este ciclo se está repitiendo una y otra vez y que surge un imperio que oprime a otro imperio, entonces Dios manda a otro imperio para que castigue a este imperio, pero ese imperio que castigó a este vuelve a hacer lo mismo, vuelve a rebelarse contra Dios, vuelve a tratar de definir lo que está bien y lo que está mal, y Dios manda a otro pueblo y vuelve a pasar lo mismo. Entonces es un patrón que se está repitiendo y repitiendo. De hecho, Habacuc, cuando el Señor le dice que Babilonia va a venir y va a destruir a los judíos, a los de Judá, a los judaítas, Habacuc le dice al Señor, ¿pero qué te pasa, Dios? ¿Qué te pasa? Le dice, ¿cómo puedes escoger a un pueblo que es peor que nosotros, porque es un pueblo cruel y violento? ¿Cómo puedes escoger a un pueblo como ellos para castigarnos a nosotros? Y entonces dice la palabra de Dios que dice, y entonces me senté y esperé la respuesta del Señor. Habacuc le pregunta a Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes permitir que otro imperio peor que nosotros venga aquí y nos conquiste a nosotros?
Y entonces se sienta Habacuc y dice, voy a sentarme y esperar la respuesta de Dios. Y entonces Dios le responde a Habacuc, ahí en el poema final del capítulo 2 y capítulo 3. Y Dios le muestra a Habacuc en una visión lo que va a suceder al final. Y le dice a Habacuc que un día él va a volver a traer el día del Señor, pero para acabar por completo con todas las Babilonias. Dice, un día este ciclo que está continuamente repitiéndose va a terminar, porque yo mismo voy a venir y voy a acabar con todas las Babilonias, voy a establecer mi reino. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 2 de Habacuc, Dios decreta un límite para el mal humano, ¿verdad? El poema final, en el capítulo 3, describe un día en el que Dios va a enfrentar a Babilonia, va a derrotar su maldad. Y de hecho, en el capítulo 3, cuando Dios está hablando de la derrota de Babilonia, utiliza la imagen de la derrota de Faraón. Dice ahí en Habacuc capítulo 3, ¿verdad? ¿Estabas enojado, Señor, cuando abriste el mar rojo? ¿Estabas enojado cuando pisoteaste a los caballos de Egipto? Y lo dice Habacuc, no, estabas trayendo tu salvación. Pero en este capítulo 3, Habacuc se está refiriendo a la caída de Babilonia, pero está utilizando imágenes del Éxodo, ¿se dan cuenta? Porque es un patrón que se está repitiendo. Entonces, Habacuc está utilizando esto para darnos la idea o darnos a entender que finalmente Dios va a destruir a todas las Babilonias, a todas estas Babilonias que están surgiendo continuamente, una tras otra. Dios las va a acabar y va a derrotar su maldad. Pero Habacuc va a llamar este día como un día de angustia. Ahora bien, hermanos, tenemos que hablar un poco acerca del Día del Señor en la poesía hebrea. Cuando me refiero a la poesía hebrea, también me refiero a los libros proféticos, porque mucho de lo que los profetas hablaron está en poesía. Entonces tenemos que entender esto. Lo primero que tenemos que entender es que en la poesía hebrea del Antiguo Testamento hay dos tipos de eventos del Día del Señor, o hay dos significados diferentes. Una que es histórica, es decir, una que ya se vivió y que se está cumpliendo. Dios anunció la caída Dios anunció la caída de Egipto a través de las 10 plagas y todo esto, y Dios lo hace, ¿verdad? Finalmente. Dios anuncia la caída de Israel porque se están volviendo idólatras y Dios lo hace. Dios anuncia la caída de Asiria, que es el imperio que se lleva cautivo al reino del norte, y anuncia su caída y lo hace, ¿verdad? Surge Babilonia, Dios anuncia la caída de Babilonia y lo hace. Entonces, esa es una instancia histórica, se está cumpliendo lo que Dios ha dicho que va a suceder, se está cumpliendo en un momento, digamos, histórico. Todas las Babilonias que van surgiendo son derrotadas por otras Babilonias, y esto nos muestra cómo las sociedades humanas siembran las semillas de su propia destrucción. Es la instancia histórica, pero hay otra instancia que aparece en el Antiguo Testamento, en la poesía hebrea, y es la instancia futura. Y aquí va a adquirir otra vez dos significados. Dentro de la instancia futura tiene dos significados, el Día del Señor. Va a hablar de la primera venida de Cristo y va a hablar de la segunda venida. Entonces tenemos que tener esto en mente, hermanos, cuando leamos los libros proféticos. Hay tres significados para el Día del Señor en los libros proféticos y tenemos que entenderlos. Los tenemos que entender porque cuando estamos leyendo los libros proféticos y veamos ahí que aparece la frase el Día del Señor, tratemos de darnos cuenta, bueno, este Día del Señor que aparece en este libro profético, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a algo que va a suceder en ese momento, a que Dios va a destruir a Israel por el ejército asirio, o que Dios va a destruir a Siria con el ejército babilónico. ¿A qué se está refiriendo a eso? ¿O se está refiriendo a la primera venida de Cristo, cuando Él venga y establezca el reino del nuevo pacto? ¿O simplemente se está refiriendo al juicio final? Porque aparecen estos tres significados en los libros proféticos, ¿verdad? Del Día del Señor. O sea, para que nos demos cuenta que la misma frase es utilizada de distintas formas según lo que Dios quiere mostrar en ese momento a través del profeta. Entonces es importante esto, hermanos, darnos cuenta de esta situación. Nos damos cuenta, también ahí al leer la poesía hebrea, que el núcleo, la esencia, o sea, lo que hace a Babilonia ser Babilonia es el querer ser como Dios, es el querer definir el bien y el mal en nuestros propios términos. Esa es la esencia de Babilonia, según la Biblia. Ya lo hemos recorrido desde Génesis hasta esta parte de los libros proféticos. Entonces, el ser Babilonia es el querer ser como Dios
y querer definir el bien y el mal. Eso es lo que es ser Babilonia según la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta en los profetas que Isaías nos va a decir esto. Isaías va a decir que el verdadero problema de Babilonia y de la condición humana es la autoexaltación hasta querer ser como Dios. Lo va a decir ahí en Isaías capítulo 2, versículo 12. Dice ese pasaje: pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará, y pongan atención, castigará al orgulloso y al poderoso, y derribará todo lo que esté enaltecido. ¿Se dan cuenta? El núcleo, la esencia de ser Babilonia es ser orgulloso, es querer ser como Dios. Sigue diciendo en el versículo 17, el orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. Los ídolos desaparecerán por completo cuando el Señor se levante para sacudir la tierra. Sus enemigos se escabullirán en hoyos del suelo, en el suelo, en las cuevas, en las rocas, se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. Entonces, Isaías detecta que la esencia de ser Babilonia es el orgullo y la altivez humana de querer ser como Dios. Como Babilonia, digamos la Babilonia que captura al reino del sur, se extralimitó cuando llegan y se los llevan cautivos. Dios mismo orquestó la caída de esta Babilonia. Dice Isaías 13, del 5 al 6, vienen desde países distantes, desde más allá de los horizontes lejanos, son las armas del Señor para descargar su enojo, con ellas destruirá toda la tierra. Griten de terror, porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. Se está refiriendo a esta profecía sobre Babilonia, la Babilonia que se llevó cautivos a los del reino del sur. Por eso les digo que nos demos cuenta, el significado que está aplicando aquí Isaías del día del Señor es un significado histórico, un significado inminente, algo que va a pasar en ese momento, años después. Dios va a destruir esta Babilonia, este imperio babilónico, y lo va a hacer a través del imperio persa. Lo va a destruir, y es el día del Señor. Aquí está adquiriendo este significado histórico, ¿verdad? Va a suceder en ese momento, no está hablando de algo que va a pasar con la primera venida de Cristo o con la segunda venida de Cristo, no, está hablando de algo que va a pasar, que les va a tocar vivir a los israelitas en esa época. Pero nosotros nos preguntaremos, ¿pero por qué, verdad? ¿Qué ha hecho Babilonia? A esta Babilonia, el imperio babilónico, ¿qué es lo que ha hecho? Isaías 14 nos va a decir la respuesta, ¿verdad? Va a decir ahí, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? Hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos, en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Isaías, aquí en este capítulo 14, del 12 al 15, está utilizando como base un antiguo mito de Marduk. Marduk era un hijo de los dioses, babilónico, ¿verdad? Este Marduk era hijo del dios principal, pero se elevó al lugar del dios superior, por lo cual fue derribado. Entonces, Isaías, al utilizar todas estas imágenes, se está dando cuenta cómo los poderes espirituales oscuros están en acción cuando las naciones se exaltan a sí mismos, queriendo ser como Dios. Este mal que tentó a los primeros hombres se repite, ¿verdad? Y está entrando en todas las naciones, y entra y los invade, y quieren enaltecerse y ser como Dios. Entonces es este mal oscuro que está en el corazón, que son del hombre, ¿verdad? Que está en el corazón del hombre. Esos poderes son los que animan a los imperios y a las naciones, y van a ser derribados. Así que, en conclusión, así en esta sección, en este punto, Isaías define a las Babilonias como todos aquellos que quieren ser como Dios y quieren definir en sus propios términos el bien y el mal. Ahí mismo en la poesía hebrea, el día del Señor también es visto como una guerra, ¿verdad? Todas estas representaciones poéticas, cuando se representa el día del Señor ahí en los libros proféticos, contienen imágenes de fuego, humo, guerras, carnicería, terremotos. ¿Han visto? Si han leído los libros proféticos, se dan cuenta de esto: terremotos, rayos, humo que sale, ¿verdad? Son figuras poéticas, y siempre la poesía es así, ¿verdad? Es como muy extravagante en sus palabras que utiliza. No significa que así vaya a suceder, sino realmente utiliza estas palabras simplemente para llamar la atención del que está leyendo, cautivar su atención y que pongan atención a la poesía. Isaías 13 va a decir algo así, ¿no? Los cielos se pondrán negros sobre ellos, las estrellas no darán luz,
El sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Joel, en el capítulo 3, versículo 15, va a decir, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Sofonías va a decir algo muy parecido. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo, un día que aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Entonces, utilizan todas estas imágenes para representar que aquel día va a ser un día de batalla, ¿verdad? El día del Señor es representado como un día en el que va a haber una gran guerra. Pero al igual que vemos en la historia del Éxodo y que hemos visto a través de todas esas historias, los profetas saben que Dios va a salvar a unos. Desde Noé lo vemos. Dios va a salvar a unos, ¿verdad? A los que son justos, a los que le claman con humildad, a los que les claman con arrepentimiento, a aquellos varones que no quieren definir el mal en sus propios términos, ¿verdad? Que no quieren ser como Dios, aquellos que dejan que Dios gobierne sobre ellos. Y Joel y Sofonías van a presentar estas esperanzas para Israel y para las naciones. Joel va a seguir diciendo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja con la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo lo va a repetir en Romanos, ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado, pero son los justos, ¿verdad? Todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Sofonías 3 del 9 al 10 va a decir, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso, que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrá a presentar sus ofrendas. Pero este pasaje de Sofonías, ¿se acuerdan la canción que entona Moisés y el pueblo israelita cuando sale de Egipto y pasan el Mar Rojo? Esta canción de Sofonías en el capítulo 3 prácticamente es una repetición, ¿verdad? Y se debe leer en paralelo. Es como decir, esto va a suceder, otra vez va a haber otro canto donde Dios va a liberar a su pueblo, ¿verdad? Y Él va a ejercer justicia en todas las naciones. Entonces, en la poesía hebrea, ya nos damos cuenta, o hemos dicho, que hay dos tipos de eventos del Día del Señor, uno es histórico y otro es futuro, pero el futuro todavía lo podemos dividir en dos, ¿verdad? La primera venida y la segunda venida de Cristo. Nos damos cuenta que el núcleo de cada Babilonia es querer ser orgullosos, ¿verdad? El ser orgullosos es el querer ser como Dios. Nos damos también cuenta que el Día del Señor es representado como una gran guerra. Dios es representado como un rey guerrero que está en una misión para derrotar el mal entre Israel y entre las naciones, así es como se representa en los libros proféticos, para liberar a los oprimidos y a los indefensos, y para salvar a un pueblo escogido entre todos estos malos, entre todos estos que son orgullosos, solamente aquellos que se han mantenido limpios, por así decirlo, justos, ¿verdad? Que son la semilla santa, va a decir Isaías, solamente aquellos esos son a los que Dios va a salvar y va a rescatar a este pueblo que finalmente se va a componer de todas las naciones y los va a llevar a Jerusalén, a una nueva Jerusalén, a una nueva tierra prometida. Eso es el día del Señor en los profetas. Ahora bien, tenemos que ver, ya hemos pasado desde Génesis y nos hemos ido hasta los libros proféticos, hemos pasado también por los libros históricos. Ahora vamos a ver cómo presenta el día del Señor el Nuevo Testamento, cómo este gran día del Señor va pasando por toda la Biblia. Y el gran día del Señor, según el Nuevo Testamento, comienza con la guerra de Jesús contra el mal. En esa guerra que Jesús tiene contra el mal, va a comenzar el día del Señor, el gran día del Señor ahí en el Nuevo Testamento. Y tenemos que darnos cuenta que este tema del día del Señor es importantísimo, hermanos, para entender el ministerio de Jesús, cómo Jesús pensó de sí mismo y de la misión que Él tenía en su llamado. Cuando Jesús nace, han pasado desde los últimos libros del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento, los Evangelios, hasta este momento. Ha pasado diferentes imperios, el imperio Egipto, el imperio asirio, el imperio babilónico. Al imperio babilónico vienen los persas y lo capturan. A los persas vienen los griegos y lo capturan. A los griegos vienen los romanos, ¿verdad? Y lo capturan. Entonces, cuando Jesucristo nace, el imperio que está gobernando es el imperio romano.
todos lo sabemos, ¿verdad? Son los romanos los que están gobernando en ese momento. Son la nueva Babilonia. Son la nueva Babilonia, ¿verdad? Entonces los judíos, aquí cuando Jesús llega y está ejerciendo su ministerio, nos damos cuenta por los evangelios que los judíos están esperando un Mesías guerrero, un Mesías que los libere de esta nueva Babilonia. Están esperando otra vez ellos el día del Señor, porque para ellos, otra vez en su concepción, Dios los tiene que liberar de esta nación que los está oprimiendo. Entonces ellos están esperando que Dios volviera a traer este día del Señor para que viniera y derrotara a Roma. Jesús estaba consciente que sí había una guerra. Él era un rey que viene de otro reinado, de un reino que es espiritual. Y él se da cuenta que sí existe esta guerra. Así que él es un rey que está a la ofensiva, está luchando en contra de esta Babilonia. Solo que para Jesús, a diferencia de los judíos, para Jesús el enemigo no era Roma. Jesús se da cuenta que el verdadero enemigo no es ese reino, ese imperio romano. El verdadero enemigo es esa maldad que está dentro del ser humano, ¿verdad? Esa maldad misteriosa, inhumana, la maldad que vemos desde Génesis, la maldad que vemos en el diluvio, la maldad que atrajo a Babilonia, en Babel, la maldad que atrajo a Egipto, la maldad que atrajo a los mismos israelitas, la maldad que atrajo a Roma. No es algo, digamos, personal, ¿verdad? No son los seres humanos, es esa maldad espiritual. Toda la humanidad se rindió a esta maligna promesa de poder, ¿verdad? Entonces, de esta manera, Jesús comparte la opinión de Isaías acerca de que el verdadero enemigo no es un ser humano, ¿verdad? Son los poderes oscuros y espirituales que habitan en el hombre. Ese es el verdadero enemigo. Por eso Jesús no va a venir y liberar al pueblo de Israel de Roma, porque finalmente va a suceder lo mismo. Entonces él dice, no, la maldad no está ahí, la maldad está dentro del ser humano. Y eso lo vemos en los evangelios claramente. Cuando Jesús les dice a los discípulos, que vienen los fariseos y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Y Jesús les dijo, ¿no se dan cuenta que lo que entra en su cuerpo no los contamina? Lo que contamina al hombre es lo que está en su corazón. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, ¿verdad? Las blasfemias, las mentiras, el adulterio. Jesús dice, ¿verdad? La maldad surge del interior del hombre, esta maldad espiritual que está dentro de él, ¿verdad? Esta maldad que los ha cegado desde el principio de la creación, esta maldad que entró en la creación perfecta de Dios. Ese es el verdadero enemigo. No es un imperio terrenal, es un reino espiritual. Entonces Jesús va a luchar personalmente contra este mal espiritual y contra este mal en la comunidad. Y nos damos cuenta de esta situación de dos maneras distintas. La primera, Jesucristo va a ser tentado en el desierto por este mal, por Satanás. Satanás le va a ofrecer a Jesucristo que se desvíe de su misión, que no venga a cumplir a la tierra la misión para la cual Dios lo preparó. Satanás le va a decir, ¿verdad? Te voy a dar estas ciudades si me adoras a mí. Dice, ¿tienes hambre? Pídele a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, Jesucristo en el desierto se va a enfrentar contra esta maldad que lo estaba tentando para dejar su llamado de ser el siervo sufriente que nos va a platicar Isaías y abrazar el camino de la independencia y del poder militar, pero nos vamos a dar cuenta por la palabra de Dios ahí en la tentación que Jesucristo vence a Satanás. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y es importante también que tengamos este concepto en la mente, hermanos. Jesucristo vence a Satanás con la palabra de Dios, utilizando citas del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Jesucristo va a vencer a Satanás en cada una de las tentaciones que Satanás lo va a tentar. Después de que Jesucristo personalmente derrota el mal, Jesús va directamente a confrontar al mal que está en las personas, que está ahí dentro del pueblo israelita. Y nos damos cuenta de esto porque Jesucristo va a expulsar demonios dentro de personas que están poseídas por estos seres malignos. Y nos damos cuenta que Jesucristo, después de un exorcismo que él hace ahí en Lucas 11, él va a contar una parábola y tiene que ver con son dos parábolas ahí en esa misma sección. Habla de una parábola que está de una casa que está en guerra contra sí misma y habla acerca de la parábola del hombre fuerte y se las voy a leer.
ahí en Lucas 11, del 17 al 22. Dice Jesucristo, después de que libera a un hombre endemoniado, que están ahí unos maestros de la ley que están pensando mal de Jesús. Dice, bueno, pues este lo hace porque tiene el poder de Satanás, pertenece al reino de Satanás. Es lo que decía la gente. Y entonces Jesucristo se da cuenta de sus pensamientos y dice Lucas 11, Jesús conocía los pensamientos de estas personas, así que les dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas que también expulsan demonios? ¿Acaso ellos también pertenecen a Satanás? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, dice Jesús, si yo expulso demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y luego va a decir, y también es importante esto, cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que llega alguien aún más fuerte, lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El pasaje paralelo de esta parábola aparece ahí en Marcos, y Jesucristo va a decir que tiene que atar al hombre fuerte, ¿verdad? Para poder él demostrar su poder, y dice que Satanás es fuerte, sí, dice, pero tiene que llegar alguien más fuerte que él, y Jesucristo, yo soy el más fuerte que Satanás, yo soy el más fuerte, y yo voy a atar a este Satanás. Y otra cosa, hermanos, nos damos cuenta ahí, en Marcos capítulo 5, Dios baja después de pasar por la tempestad con los discípulos, en esta barca que los discípulos pensaban que se iba a hundir y que le reclaman a Jesús, ¿verdad? Que no te importan nuestras vidas, maestro, y todo ese tipo de situaciones, que todos conocemos esa historia. Llegan a Gadara, bajan de esa barca, y dice la palabra de Dios que en cuanto bajan, un hombre poseído por demonios se le acerca a Jesús y cae de rodillas ante él. Y le dice, ¿verdad? Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, verdad? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos? No nos atormentes, Jesús. Y Jesucristo le va a preguntar a este demonio, ¿verdad? Este demonio que habita en este hombre, en el endemoniado gadareno, le va a decir, ¿cómo te llamas tú? Y el demonio le va a decir, me llamo Legión, porque somos muchos. Y yo creo que no hemos puesto atención en esta palabra. Pero cuando el demonio le dice, me llamo Legión, está utilizando una palabra romana, que significa que es una unidad militar, tiene bastantes miles de soldados, esta unidad militar, pero utiliza esta palabra romana, me llamo Legión, porque somos muchos. Y entonces Jesucristo saca esta legión, ¿verdad?, de demonios y las expulsa, los manda a unos cerdos que están por ahí. Pero Jesucristo, con esto, él está afirmando que el gobierno de su reino, del reino que él trae, del reino espiritual, está golpeando el corazón del poder del mal que está en las personas. O sea, está atacando al mal que está en las personas. Pero ¿dónde está el mal? Está dentro de las personas. Y Jesucristo está expulsando estos demonios, ¿verdad? Entonces, esta palabra romana, legión, es como decir, o sea, el enemigo romano no está fuera. El enemigo romano, legión, está dentro del ser humano. ¿Sí me estoy explicando con esto, hermanos? Jesucristo está haciendo esto porque está demostrando eso, que el mal está dentro del ser humano, ¿verdad? Esto nos muestra que la visión de Jesús del mal es aún más profunda. El mal no es una persona o no es un grupo de personas, más bien es una realidad espiritual y personal que ha absorbido a las personas de una manera individual, pero también colectiva. Y entonces la pregunta aquí sería, bueno, si el mal no es una persona a la que yo pueda matar, cortarle la cabeza y terminar con él, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? El mal es espiritual. ¿Cómo podremos hacerle? Diría ahí en Chespirito, no, ¿y ahora quién me podrá defender? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Qué hacemos? No es un mal personal, no es algo que podamos matar físicamente, derrotarlo. ¿Verdad? ¿Cómo conquistará Jesús esta forma de maldad? Y los evangelios, los evangelistas, nos lo van a narrar, nos lo van a decir. Los autores del evangelio van a presentar la última confrontación del mal, ¿verdad? La última confrontación de Jesús contra el mal que tiene lugar ahí en Jerusalén. Jesús entra a la ciudad como un rey. Nosotros nos damos cuenta que entra
sentado en un pollino, en un asno, que dicho sea de paso, aquí hago un paréntesis, hermano, una anotación. Los reyes de Judá entraban montados en asnos, no en caballos. Así que cuando ahí en los evangelios aparece la historia de Jesús que está entrando en un caballito, en un burrito, en un asno, no significa que es humilde, o sea, esa no es la interpretación correcta. Simplemente está diciendo que él es un rey. David montaba asnos, Salomón montaba asnos. Dentro del pueblo judío, dentro de la cultura judía, los reyes montaban asnos, no montaban caballos. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén, entra montado en un asno, porque Él es el verdadero rey de Israel. Sí, entonces no nos confundamos, porque a veces interpretamos estos pasajes de que Jesús entra en un asno y decimos, es que es porque Jesús era humilde. Obviamente era humilde, ¿verdad? Pero ese pasaje no me está diciendo eso. ¿Sí? Este pasaje me está diciendo que Jesús es el verdadero rey de Israel, que está entrando como David entraría a su palacio también. Si es el hijo de David, el verdadero hijo de David que está entrando ahí a su palacio. Bueno, es un paréntesis nada más. Jesús entra a la ciudad como rey y llama a los gobernadores de Israel y de Roma como falsos líderes. Les dice a Pilato y a los demás, ahí en Juan 8:18, dice, entonces Pilato, cuando está juzgando a Jesús, entra a su residencia, pide que le traigan a Jesús y le dice a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le contesta, ¿verdad? Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Otra vez Jesucristo se está dando cuenta o está diciendo con estas palabras, que la lucha, ¿verdad? No es una lucha terrenal, es una lucha espiritual, que se está librando en el campo espiritual contra este poder maligno que está actuando en los hombres. Y nos vamos a dar cuenta por los evangelios que los líderes de Israel que están trabajando con Roma para que Jesús sea asesinado, están actuando bajo el poder de este maligno, ¿verdad? Este poder maligno y oscuro que llena el corazón de los hombres, está actuando en los líderes de Israel y está actuando en los líderes de Roma para matar a Jesús. Vamos a leerlo ahí en Lucas 22, del 3 al 4. Fíjense bien lo que dice ahí. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Pero ¿quién entró en Satanás? ¿Quién entró en Judas? Satanás. Entonces Satanás aquí está siendo motivado, Judas está siendo motivado por Satanás, este poder maligno que está atrás, ¿verdad? Y que está causando este asesinato de Jesús. Luego, en Lucas 22, del 52 al 53, dice que entonces Jesús les habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo y les dijo, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve ahí todos los días. Pero fíjense bien lo que va a decir en Lucas, versículo 53, pero este es el momento de ustedes, es el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. Es el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. Es el momento de ustedes, le dice Jesús ahí a los sacerdotes. Entonces Jesús se da cuenta, o los autores de los evangelios, que quien está atrás del asesinato de Jesús, quien está atrás de la crucifixión de Jesús, no son las personas. Es este poder maligno que los está orillando a ellos a cometer estas acciones, ¿verdad? Y Jesús se da cuenta de todo esto, los evangelistas. Así que Jesucristo va a sufrir en carne propia. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Jesucristo va a sufrir en sí mismo el día del Señor. Porque el día del Señor, si recordamos, es que Dios va a juzgar el mal, va a castigar el mal. Y Dios carga sobre sí mismo este día de Yahvé, ¿verdad? La ira de Dios cae completamente sobre Jesús ahí en la crucifixión. Y Jesús lo hace por amor a Israel. Lo hace por amor a su pueblo, ¿verdad? A su gente. La ira de Dios que tenía que haber sido descargada entre los israelitas porque ellos son los que están llenos de estos poderes del mal. La ira de Dios cae sobre Jesús. Y la crucifixión es la clave del gran día de Yahvé, aquí en los evangelios. Porque Jesucristo vence al mal, dejando que este poder maligno utilice su arma más poderosa contra él. ¿Cuál es el arma más poderosa de este maligno? La muerte. El arma más poderosa de este poder maligno que ha estado
y que entró en la tierra desde Génesis, nos damos cuenta que es la muerte, porque a partir de que peca el hombre, entra la muerte en el reino, en el reino terrenal, y empiezan a morir los seres humanos. Entonces, el arma más poderosa de este poder maligno es la muerte, y Jesucristo deja que este poder maligno utilice contra él su arma más potente, la muerte, pero Jesús vence a este enemigo, ¿verdad? Vence a esta muerte. El juez es juzgado y la víctima se convierte en vencedor, ¿verdad? Algo cambió ese día. Ningún hombre pudo hacer lo que Jesús hizo. Algo cambió ahí en ese día. Cuando Jesús vence al mal, Él abrió un nuevo camino para que todos podamos escapar de Babilonia. Lo que antes no se podía hacer, ¿verdad? Que todos continuamente están otra vez cayendo sobre este poder maligno de Babilonia, ¿verdad? Que son tentados y que se dejan seducir por este poder y caen. Ningún hombre pudo liberarlos de esta Babilonia, pero Jesucristo a partir de ese día sí puede hacerlo. Y ahora los que creemos en Él tenemos ese poder para poder escapar de esa Babilonia, de ese orgullo que nos quiere hacer parecer o querer ser como Dios. Y ahora sí, después de que ya hemos entendido todo esto, podemos entrar a Apocalipsis, pero ya hemos visto cómo el día del Señor va recorriendo toda la Biblia y nos va mostrando poco a poco su significado. Y nos vamos a enfrentar ahora sí a la batalla final de Jesús contra el mal, ahí en lo que va a ser ahora sí el último día del Señor. Y nos damos cuenta, hermanos, que aunque Jesús ya vino en su primera venida y ha derrotado a Satanás, ha derrotado el último enemigo, la muerte, nos damos cuenta que aún el mal está vivo. Seguimos construyendo continuamente versiones de Babilonia. Seguimos cayendo, seguimos siendo seducidos por esta maldad, por el pecado. Y entonces en el último libro de la Biblia, ahora sí, Apocalipsis, va a apuntar al futuro y al último gran día del Señor. Ahora sí está hablando de la segunda venida. Ahorita vamos a hacer un paréntesis ahí en Apocalipsis, porque no todo Apocalipsis habla de eso. De hecho, nada más son los últimos 3 capítulos que van a hablar de la segunda venida de Cristo. Todo lo demás de Apocalipsis ya se cumplió. Aquí es cuando en ese gran día del Señor, Dios va a confrontar a Babilonia la Grande, que es una imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Y ahora sí estamos entrando a la batalla del Armagedón, la batalla que todos han escuchado, la batalla del juicio final, la batalla del jinete y todo esto. ¿Cómo va a acabar Jesús con el mal? Nos preguntamos. Bien, número 1, hermanos, Apocalipsis va a representar la caída de Babilonia, pero quiero que notemos algo. Ahí en Apocalipsis 11:8, Apocalipsis va a decir que los reinos, ahí en Apocalipsis 11:8, que los reinos se unifican en un solo gobierno, en un solo pueblo. ¿Se acuerdan de Babilonia, de Babel? Cuando todos se unificaron para querer ser como Dios. Aquí otra vez los pueblos se vuelven a unificar. Y a esta ciudad o a este pueblo que se unifica para luchar contra Jesús, adivinen cómo se llama, según Apocalipsis 11:8. Se le llama la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8, hermanos, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Esta ciudad o este pueblo que va a luchar contra Jesús, contra este jinete que viene en el caballo blanco, se llama así, según la palabra de Dios, se llama Sodoma, Egipto, y es la ciudad en la que el Señor Jesús fue crucificado. ¿Cuál es la ciudad en la que Jesús fue crucificado? Jerusalén. Entonces podemos decir que este pueblo se llama, o Jerusalén misma se ha convertido en Sodoma, Egipto, Babilonia. Esta es la nación, o este es el pueblo que va a luchar contra el jinete, donde Jesucristo es crucificado. Babilonia se presenta como un dragón y se le llama Babilonia la Grande. ¿Sí me estoy explicando? La gran ciudad es Babilonia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, y es la ciudad en la que Jesús fue crucificado, Jerusalén. Jerusalén se convierte en todo esto, ¿verdad? En Sodoma, Egipto, Babilonia. Se describe a esta Babilonia como increíblemente rica. ¿En qué tiempo de la historia de Israel podemos pensar que se refiere esto? En el tiempo de Salomón. Cuando dice la palabra de Dios que la plata
era como algo común, ¿verdad? Todo el mundo tenía plata, todo el mundo tenía oro. Había de sobra, era una ciudad tremendamente rica. Es una Jerusalén que tiene esclavos y que adora a otros dioses. Entonces, aquí en Apocalipsis 11, cuando se nos está narrando de este pueblo que se está uniendo para luchar contra el jinete, ¿a qué época de la historia ustedes creen que se está refiriendo, hermanos? Se está refiriendo a la primera venida de Cristo. Jesucristo va a luchar contra esta Jerusalén, que se ha convertido en Babilonia, en Sodoma, en Egipto. Ya lo mencionamos ahorita cuando vimos la vida de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, los evangelistas se dan cuenta de que quien está detrás de la crucifixión de Jesús es este poder maligno que ha llenado a los líderes israelitas. Entonces, Jesucristo, después de esto, se presenta para la batalla contra esta ciudad, esta gran ciudad que quiere luchar contra él, este gran pueblo. Y entonces, en Apocalipsis, este día del Señor se describe como una batalla que describe a todas las naciones, que involucra a todas las naciones que traen espadas y que traen sangre. Pero Juan interpreta todo esto a la luz de la primera venida de Cristo, y se los voy a explicar por qué. En Apocalipsis 5, del 5 al 6, Jesucristo es anunciado como un león victorioso. Es anunciado así, ¿verdad? Cuando se abren los rollos y empieza a llorar Juan porque no se encuentra quien sea digno de abrir los rollos. Y luego alguien se le acerca a un anciano y le dice a Juan, ¿verdad? No temas, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir los rollos. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Juan voltea a ver a este león, y si nosotros nos lo estamos imaginando, nos imaginamos rápido un león así poderoso, un león así grande, hermoso, ¿verdad? Un león precioso. Y resulta que cuando Juan voltea, se da cuenta de que ese león que él se imaginaba y que nosotros nos imaginamos también, no es un león, sino es un cordero sacrificado, es un cordero que está degollado, un cordero que tiene sangre. Es un significado de que Jesús ha vencido al mal sacrificándose a sí mismo. Luego después Jesús viene en Apocalipsis 19, viene montado en un caballo blanco con una espada, pero la espada no está en su mano, como nos imaginaríamos, ¿verdad? Que será una persona que va a luchar físicamente, un guerrero. No, la espada no está en su mano, la espada está en su boca. Y en este caso, hermanos, nos estamos dando cuenta que la espada en la boca de Jesús representa que Él, como es Dios, Él sí tiene la autoridad para definir el bien y el mal. El ser humano no la tiene. Quien tiene la autoridad para definir el bien y el mal es Dios. Y nos damos cuenta que Jesucristo, con su palabra, ¿verdad?, con su espada en la boca, va a derrotar a Satanás en el desierto. ¿Se acuerdan de esa escena? Jesucristo utiliza versículos de la Biblia para derrotar a Satanás. La espada de Dios, la espada del Espíritu, que nos va a representar Pablo como una espada, está en la boca de Jesús. Es la palabra de Dios con la cual derrota al maligno, derrota este poder. Entonces, Apocalipsis 5, Apocalipsis 19, nos están hablando de eventos que ya pasaron, eventos de la primera venida. Luego después, cuando Jesucristo se presenta a la batalla, y en Apocalipsis 19:3, va a pelear contra Satanás, y resulta que su ropa, la ropa de Jesús, de este cordero que viene, de este rey que viene sentado en este caballo blanco, esta ropa está manchada de sangre. Y es la sangre no de otras personas, es su propia sangre. Y así es como Jesús derrota al maligno, que es la derrota que encontramos ahí en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesucristo derrota a Satanás muriendo y resucitando. Estas imágenes describen cómo la victoria de Jesús no llegó a través de medios militares, sino a través de su amoroso anuncio del reino, a través de su autosacrificio, a través de él cargar con la ira de Dios. Él derrota al mal en ese momento, ¿verdad? Así que Jesús, a partir de ahí, va a juzgar a las personas porque rechazan este amor. Eso es lo que nos separa de Dios, hermanos. Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. El problema es que el ser humano no quiere aceptar el perdón de Dios. Eso es lo que lleva a la condenación al hombre. Jesucristo juzga a las personas que han rechazado su amor, cuando Él demostró su autosacrificio o cuando se autosacrificó por ellos. Y ahora sí,
vamos a encontrar la batalla final y el juicio final, el gran día de Yahvé. Y es tremendo, hermanos, ahí en Apocalipsis, porque esta batalla toma un instante. Es pequeñísima la batalla. Aparece después de Apocalipsis, capítulo 20. Dice Apocalipsis 20, del 7 en adelante: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. La reunirá todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar. Entonces, cuando estamos leyendo esto, nos imaginamos, se está preparando una gran guerra, ¿verdad? Algo grande va a pasar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Y fíjense cómo se acaba la batalla. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Ahí se acabó. No está así como nos lo describen, que porque guerra y que están peleando. No, no, no. En un instante. Podemos decir que simplemente Jesucristo se presenta, parpadea y se acabó la guerra. Jesucristo vence, Dios vence al mal, lo acaba, y ahora sí podemos decir que ha terminado el dominio de Babilonia sobre todo el mal. Solamente aquellos, si seguimos leyendo el capítulo 20 y más adelante, solamente aquellos cuyo nombre se haya escrito en el libro de la vida entrarán en la nueva Jerusalén y finalmente serán liberados del poder de esta Babilonia, de este poder espiritual que ha estado entrando en la raza humana desde el principio. Podemos hacer aquí una pausa, hermanos, una pequeña pausa. Nosotros no hemos vivido el gran día de Yahvé, hemos vivido días del Señor. Los israelitas vivieron días del Señor cuando el Señor les decía, bueno, el imperio asirio va a conquistar al reino del norte, el imperio babilónico va a conquistar el reino del sur y así. Ellos vivieron esos días del Señor. Nosotros hemos vivido el día del Señor que comienza en la primera venida de Cristo, pero no hemos vivido todavía el gran día del Señor. Lo anhelamos que venga. Y anhelamos que venga porque ese es el día en el que finalmente nosotros, como seres humanos, finalmente, ahora sí, seremos librados de este cuerpo pecador. Anhelamos ese día. Anhelamos no sentir tentación. Anhelamos, ¿verdad?, no tener malos pensamientos. Anhelamos no ser grosero con mi esposa. Anhelamos no ser grosero con mis hijos. Anhelo yo, ¿verdad?, ese día cuando ni una gota de maldad esté en mí. Pero el primer día del Señor, cuando Jesucristo vino en su primera venida, es una esperanza. Es la esperanza y es la promesa de que el siguiente día, el gran día, cuando finalmente seremos librados de este cuerpo pecador y no exista más la muerte, ni haya más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ese primer día es la esperanza de que ese segundo día va a suceder. Y podemos estar tranquilos y podemos confiar en las promesas de Dios. Es una promesa de Dios, es una promesa y es una garantía de que Dios un día va a liberar a nuestro mundo de la corrupción. Ya no habrá más maldad. Y será grandioso. Será perfecto cuando vivamos allá, al lado de Dios, al lado de Jesús. Con esos nuevos cuerpos glorificados. Va a ser un día especial. Bien, hermanos, como conclusión acerca de este día del Señor que se nos viene narrando en la Biblia, podemos concluirlo de esta manera, como lo comenzamos. El gran día del Señor es una frase usada en la Biblia para describir cómo Dios está trabajando en la historia. Ya lo hemos visto, hemos hecho un recorrido por toda la historia. Cómo Dios está trabajando en la historia para enfrentar el mal humano, el mal que está dentro de nosotros, el mal colectivo, y liberar a su pueblo de la opresión. Dice Pablo que nosotros los que ya que hemos recibido al Cordero, hemos recibido a Jesucristo, ya no somos más esclavos del pecado, ¿verdad? Hemos sido liberados de ese pecado y afirmar su dominio sobre toda la creación. Y quiero que pongan atención cuando estén leyendo los libros proféticos,
para que se den cuenta de este triple significado que yo les explicaba, que aparecen ahí. Para que podamos, cuando estemos leyendo los libros proféticos y nos topemos con esta frase, el día del Señor, nos demos cuenta que por un lado se puede referir a un día inminente, un día que va a suceder en el tiempo que está platicando el profeta, el mismo profeta. Es un día que va a pasar en su vida, es decir, el profeta le va a tocar ver este día del Señor, cuando él va a juzgar a la Babilonia que está en ese momento reinando, Asiria, Persia, Grecia, Israel, Egipto. Se puede referir a ese día, pero también se puede referir a la era del nuevo pacto que inicia en el día de Jesucristo, así que cuando leamos ahí, tratemos de acomodar, ¿verdad? Bueno, aquí cuando está diciendo el día del Señor, ¿a cuál de estas tres se está refiriendo? Aquí se está refiriendo a cuando Jesucristo venga y con su muerte y su resurrección comience lo que va a ser el final y definitivo día del Señor, o que también se puede referir como en Habacuc al final en los últimos capítulos, que avienta el día del Señor hasta el día de la segunda venida de Cristo. Entonces, este triple significado hallamos ahí en el día del Señor y tengamos, pues, precaución o estemos atentos de esto cuando estemos leyendo los libros proféticos. Bien, hermanos, pues, digamos, no sé cómo decirlo, ni siquiera sé cómo salirme aquí para compartir esto. Ahí está ya. Ahí está. Por decir de alguna manera, es todo por hoy. Es todo lo que tenía para ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de esto, hermanos? Hermanos de Monterrey, díganme por favor. Hermano, una pregunta. ¿Nos va a poder enviar las presentaciones? Sí. Sí, hermano. Discúlpenme, no las he subido. Les voy a subir también las notas de este Día del Señor. Se las voy a subir para que las tengan y cuidadosamente las revisen. Y ustedes también investiguen, ¿verdad? Investiguen y se formen sus propias conclusiones de esto. Sí, hermano, yo lo subo ahorita, en un ratito. Sí, hermano, dígame. Hermano, siempre usted pregunta y no me acuerdo su nombre. Discúlpeme, hermano. Hermano Jaime. Hermano Jaime, ya no se me va a olvidar ahora sí ya, hermano Jaime. Hermano, la primera pregunta. Sí, hermano. Cuando es que usted iba muy rápido. Sí. Cuando menciona ahí el demonio, legión. Ajá. La pregunta, cuando él contesta a Jesús, le contesta, tengo esa duda nomás, Sí. le contesta a nivel de Jesús o a nivel humano, o cómo le contesta el demonio. ¿Que nada más entiende Jesús o la gente también entendió? No, la gente también entendió. Sí, los discípulos. Ajá. Okay. De verdad, apunta de dijo las manos. Número 2. Ok. Apunta de que dijo las manos. Ok. Segunda pregunta. Dice usted Apocalipsis. Sí. 1 al 8 ya pasó. No, hermano, voy a ser claro aquí en este punto. Mi perspectiva, y cuando yo interpreto Apocalipsis desde el 27 comienza el futuro. Ahora sí, cosas que no hemos vivido. 27. Todo lo demás es el Evangelio y se presenta la vida de Jesucristo ahí nada más que con figuras, con poesía, pero eso ya sucedió en la primera venida de Cristo. Ok. Sí, hermano. Sí, hermano. Ok. Nada más a manera de corresponder, hermano, todo lo que nos dijo. Viendo desde el punto de vista histórico, entonces ya no habrá más luchas, no más batallas. La batalla que nos corresponde nosotros esperar es el punto de vista futuro, nada más. La venida, la parucía, y esperar. Y obviamente el asunto de que Jesucristo ya venció al mal, nos debe a nosotros ahora vivir con la esperanza de que podemos vencer a Babilonia en este momento también nosotros, ¿verdad? Podemos vencer mi tentación, puedo vencer mi maldad, aunque a veces caigo, pero puedo hacerlo porque Jesucristo ya lo hizo, ¿verdad? Y me liberó de ese poder del maligno. Vamos a caer porque seguimos atados a este cuerpo pecador, pero va a llegar un día en el que finalmente seremos libres de eso. Gracias, hermano. Okay. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no nos debe de preocupar Apocalipsis. No.
como iglesia cumplir la gran comisión que nos ha mandado el Señor, para que cuando venga esa segunda venida seamos más los hijos del Señor. Así es, hermano. Vamos en la nueva Jerusalén. Así es, hermano. Amén. De hecho, hermanos, una nota aquí. Apocalipsis jamás de los jamases fue un libro que tuviera la intención de asustar a la gente. Jamás de los jamases fue un libro así. Porque nada más metámonos un poco en la cabeza de Juan cuando él está escribiendo el libro de Apocalipsis. Él les está escribiendo hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados por ser creyentes, y Juan les está escribiendo esta carta de Apocalipsis. Imagínense ustedes si están siendo asesinados, están siendo perseguidos, están siendo oprimidos, y que Juan les escribe una carta para asustarlos. No. ¿Verdad? Entonces, el propósito del Apocalipsis, desde ese momento, nos debe hacer a nosotros pensar, caray, no, ¿verdad? El Apocalipsis no debe ser un libro para asustarnos. Si ellos están pasando por opresión, por asesinatos, que los están matando, debe ser un libro de consuelo. ¿De esperanza? De esperanza, de consuelo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el Apocalipsis desde esa perspectiva, se abre mucho la vista, cambia mucho nuestra perspectiva. Es importante, hermanos. ¿Sí? Hermano Jaime. Sí, dígame, hermano. Cuando la gente, andamos evangelizando, la gente nos pregunta, platícame sobre el Apocalipsis. Siempre. Le apasiona eso porque la gente se merece saber. Digo, no te voy a explicar el amor de Dios y cómo la salvación viene a través de Cristo. Porque la gente, bueno, cerca del rol de meterle miedo a la gente, leer el Apocalipsis y la gente no entiende nada. Si uno como que dando batalla por entenderlo a veces, es duro. Sí, sí. Bueno, puedo explicarme, mejor te explico mejor el amor de Dios, está diciendo absolutamente que es lo más mejor que Dios te puede dar para tu vida. Sí. Es difícil quitarle a la gente este pensamiento, porque a todos, y tenemos que ser sinceros, igual a nosotros, a todos nos llama la atención el futuro, el saber lo que va a pasar más adelante. Todos caemos en ese de que, ay, caray, ¿qué va a pasar en ese momento? Entonces, es difícil sacarle a la gente esa... Simplemente tenemos que presentarles el Evangelio y esperar que el Espíritu Santo cambie su manera de pensar. Pero inclusive nosotros los creyentes también siempre queremos estar viendo qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Como que nos intriga el futuro. Una pregunta, hermanos Zacatecas, hermanos de Houston. ¿Zacatecas? Todo claro. Dígame, hermano. No es pregunta, nada más levantaba la mano. Hermanos, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario más, permítame pues orar nada más para terminar. Hermano Luevano, dígame. Nada más para comentarle, ya no tengo dudas, la verdad fue muy rápido porque todo está muy interesante, cada uno de estos renglones o párrafos que tomamos nota, pero es una realidad, hermano. Mientras, yo lo estaba conceptualizando así, mientras cada Babilonia se va levantando, va a haber un punto, obviamente, para nosotros que nos debe de redireccionar a la santidad. Y ahorita que ya nosotros somos salvos por gracia, un día ahora sí anhelamos el día del Señor, pero lo que nos debe ocupar y preocupar es no ir con las manos vacías. Entonces, eso básicamente es llenar las gavillas, como dice la palabra de Dios, para presentarle ese fruto que fue el que él vio y vislumbró desde el Hecho 2:23, de que el determinado consejo se juntó y definió todo ese plan divino por toda la pasada y futura. Eso es bien importante. Ahorita no agarrarnos como ciertos judíos de que, bueno, yo quiero que me liberen y ya la libré. No. Nosotros ya la libramos por gracia, pero en esa gracia, en ese agradecimiento es llevarle fruto, hermano. Entonces, eso la verdad me impactó. Pero bueno, cada vez que lo leo me impacta. Y gracias, hermano, por ese estudio estuvo excelente, hermano. Gracias a Dios, hermano. Sí. Rápido, hermano, yo hablo muy rápido. Pero ahí pueden ver el video y les voy a pasar las notas. Y las notas es básicamente lo que estuve diciendo para que ustedes lo lean con detenimiento y lo analicen bastante. Y sí, hermano, de hecho, vemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham tiene un propósito, ¿verdad? Es bendecir a las naciones a través de él, a través de su simiente.
y nosotros ahora somos la simiente de este Abraham, porque los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham y somos nosotros los creyentes. Entonces, a través de nosotros, Dios está esperando que seamos bendición a todas las demás naciones. Es a través de nosotros, a través de lo que Dios obra y actúa. Gracias, hermano. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos, comentarios? Permítame orar, hermanos, para terminar, para concluir. Bendito Señor, te agradezco, Padre, por esta mañana, por la oportunidad que nos das de estar todos juntos, de reunirnos, de pues platicar asuntos bastante importantes de tu palabra, Señor, para poder entenderte mejor, entender tu carácter, entender tus propósitos, entender la misión que tienes para nosotros, Señor. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, también los que no pudieron estar. Bendíceles, Señor, guárdales en esta semana, guárdales en lo que ellos hacen, Señor, protégeles y que podamos seguir siendo luz en medio del lugar en el que nos has puesto a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a cumplir tu ministerio, ayúdanos a seguir teniendo fe, Señor, ayúdanos a que nuestra fe siga creciendo, Señor, que podamos siempre crecer espiritualmente, que no regresemos, Señor, que podamos ser libres totalmente del poder de este maligno que nos tienta, Señor, y que a veces nos hace caer, Señor. Líbranos de todo eso, Señor, no nos dejes caer en tentación, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Les voy a subir ese material, se lo voy a subir ahorita mismo, así que si acceden a la plataforma, ya lo van a tener ahí en unos 5 minutos. Amén.